Así veo las cosas, hay un montón de noticias. Vamos a hablar, desde luego, de lo fácil, vamos a hablar del béisbol. ¿A quién le vas? ¿A Estados Unidos o Venezuela? Y interesante que hoy en la noche van a jugar. Y yo estoy casi seguro que la mayor parte de la audiencia va a ser venezolana, no de los Estados Unidos, en una ciudad norteamericana. En fin, el Campeonato Mundial de Béisbol, y ahora les voy a decir por qué le llamo así. Hablaremos de eso un poquito más adelante. Vamos a hablar de la guerra. Estados Unidos se está quedando solo. Vamos a hablar de una gran falsedad que dijo el presidente de los Estados Unidos sobre la dislexia. No incapacita absolutamente a nadie. Algunos de los principales líderes del mundo tienen dislexia. Y ahora el presidente está atacando a Gavin Newsom, el gobernador de California, por tener dislexia. Las falsedades que está diciendo el presidente Donald Trump las tendremos. Pero vamos a comenzar con un evento importantísimo a nivel político y que tiene que ver con la guerra. Si yo te dijera que la guerra fue inventada, que no había ninguna amenaza inminente en contra de los Estados Unidos, tú me vas a decir, no, pero es que el presidente y su gobierno están diciendo otras cosas. No importa lo que yo diga. Pero ¿qué pasa si quien lo dice es el principal encargado contra el terrorismo en los Estados Unidos? Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir. Es una renuncia importantísima. Quizás su nombre no lo conoces. Él se llama Joe Kent y su título es Director Nacional de Contraterrorismo en los Estados Unidos. Esto es importantísimo. Y John Kent, que era un aliado del presidente Donald Trump, ha trabajado en la administración desde el año pasado, eran amigos. De pronto ha salido a decir: señor presidente Trump, lo que usted está haciendo no tiene absolutamente ninguna validez. Y no había ninguna amenaza inminente en contra de los Estados Unidos. Y entonces la pregunta para ti y para mí es si estamos metidos en una guerra inventada. Suena fuerte, pero eso es exactamente de lo que estamos hablando. Si en el 2003 hubo una guerra inventada en contra de Irak por las supuestas armas de destrucción masiva que nunca encontraron, ahora parece ser, según la versión de Joe Kent, estamos en otra guerra inventada por una amenaza inminente que nunca existió en contra de los Estados Unidos. Joe Kent, te voy a decir lo que dijo. En su carta de renuncia dice: no puedo, en buena conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación. Puedes repetir esa frase porque es la frase central. Dice: Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso grupo de presión dentro de los Estados Unidos. Así que si esto es cierto, es gravísimo porque estamos en una guerra que nunca debió comenzar, que no había una amenaza inminente en contra de los Estados Unidos. Quizás en contra de Israel es posible, luego tenemos que ver cuál es la versión de Israel. Pero según Joe Kent, quien más sabía de contraterrorismo en los Estados Unidos, esta guerra comenzó por las razones equivocadas. El presidente Donald Trump, desde luego, no reconoce este argumento. Él dice que Joe Kent era una buena persona, pero que es muy débil sobre este argumento. Vamos a escuchar lo que dice Donald Trump. Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. And many people, many of the greatest military scholars are saying for years that presidents should have taken out Iran because they wanted a nuclear weapon. Donald Trump diciendo que qué bueno que Joe Kent se va, pero el tema es la amenaza inminente. Queremos pruebas. O sea, como periodistas queremos pruebas de que efectivamente había una amenaza inminente en contra de los Estados Unidos, o solo es una cuestión casi religiosa, es una cuestión de fe en que hay que creerle a los políticos. La posición periodística es que no hay que creerle a los políticos, la posición periodística es que hay que cuestionarlo absolutamente todo. Y Joe Kent, les voy a presentar una fotografía de él para que tengamos idea de quién se trata. Joe Kent lo que está diciendo es que no había una amenaza inminente en contra de los Estados Unidos, y si no la había, imagínense, estamos metidos en una guerra y no había una verdadera justificación. Déjame pasar al punto de vista de Israel. En Israel acaban de anunciar la muerte, el asesinato de dos de sus principales líderes. Los nombres ni tú ni yo los conocíamos. En realidad no importa tanto los nombres, sino lo que el gobierno de Israel ha hecho con estos dos líderes de espionaje. Israel le llama rotación.
Es decir, que el liderazgo en Irán está rotando. En realidad, cuando hablan de rotación, están hablando de muerte. Están hablando de líderes, de liderazgo iraní que está desapareciendo uno tras otro. No nada más estamos hablando del Ayatollah Khomeini, quien fue asesinado y su hijo lo ha reemplazado, su hijo de 56 años, sino de los dos principales líderes del espionaje dentro de Irán. Es decir, que van ido decimando al liderazgo iraní, que ellos llaman rotación, que es un eufemismo, por supuesto. Israel aquí explicando exactamente de qué se trata. La traducción es de nosotros, la van a ver como subtítulos. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן ולגדוע שוב ושוב את ראש התמנון ולא לתת לו לצמוח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר על קצב התחלופה הגבוה של מנהיגות איראן. כאשר יפציע הבוקר בשעון וושינגטון, נעדכן אותו שקצב התחלופה הגבוה נמשך ואף מתגבר בעקבות סיכול שניים מהבכירים ביותר שנותרו. עודכנתי כעת על ידי הרמטכ"ל שמזכיר המועצה לביטחון לאומי, לריג'ני, וראש הבסיג' זה גוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים, חוסלו הלילה והצטרפו. Y la quisimos poner completa porque es la visión de Israel, que por supuesto es el aliado de los Estados Unidos. La realidad es que Estados Unidos se está quedando solo. Esto es lo que pasó. Estados Unidos e Israel deciden bombardear Irán el pasado 28 de febrero y de pronto no comunican esta información a sus aliados en Europa. Se van solitos contra la guerra. Muy bien. Se van solos contra la guerra y ahora Estados Unidos le está pidiendo a los aliados europeos que les ayuden. Le está pidiendo a China que los ayuden, le está pidiendo a los miembros de la Organización de Países del Tratado del Atlántico Norte. Y esto es lo que les están diciendo a Donald Trump es, perdóname, esta es tu guerra, tú la empezaste solito, la vas a acabar solito. Estados Unidos quiere que naves europeas escolten a buques petroleros para pasar por el estrecho de Hormuz, donde pasa la quinta parte de todo el combustible en todo el mundo. Y los europeos le están diciendo, Donald Trump, no me consultaste al principio, no me consultes ahora cuando necesitas ayuda. Así que Estados Unidos, dos cosas importantes hoy en la guerra. Una, que su jefe en contra del terrorismo dice que no había una amenaza inminente. Y dos, que está solo en el Golfo Pérsico, sin ayuda de los europeos. Voy a pasar a otra noticia muy importante. ¿Tú te acuerdas de Greg Bovino? Greg Bovino era este personaje, vamos a poner unos videos de él, que está ahí en el centro, que se dio a conocer por sus brutales redadas en contra de los inmigrantes, separando familias, utilizando a estos agentes que no querían ser identificados. Y Greg Bovino, después de la muerte, algunos dirían del asesinato de dos ciudadanos de los Estados Unidos en Minneapolis, fue destituido. Y fue destituido, pasó de Minnesota a una base en California, y la última información es que Greg Bovino se va a retirar. El diario The New York Times sugiere que dentro de su retiro, además por la muerte de estos dos ciudadanos de los Estados Unidos, hubo algunas declaraciones en contra de la religión de uno de los funcionarios norteamericanos que empujó al retiro de Greg Bovino. Pero Greg Bovino, que es uno de los principales responsables de las brutales redadas en contra de los inmigrantes latinos, va a renunciar y para finales de marzo estará fuera. Vamos a hablar de la dislexia. La dislexia es una discapacidad en el aprendizaje, eso es todo. Pero grandes líderes, grandes poetas, grandes artistas, grandes políticos en el mundo y en la historia han tenido dislexia y no pasa absolutamente nada. Desde luego, nadie jamás debe ser echado a un lado, nadie jamás debe ser puesto en otra posición sencillamente por tener dislexia. Pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de hacer unas declaraciones de una ignorancia gigantesca a nivel médico, porque está sugiriendo que Gavin Newsom, el gobernador de California, no podría ser líder de los Estados Unidos por tener dislexia. Yo lo acabo de entrevistar, hablamos ampliamente sobre todo eso, y me explicaba cómo él había veces en que no podía leer correctamente, pero tiene su propio método para tener éxito en la vida. Es decir, la gente con dislexia puede tener perfecto éxito en la vida, pero el presidente de los Estados Unidos ahora ha decidido atacar a la gente que tiene dislexia, y esto fue lo que dijo.
That's how crazy it's gotten with a low IQ person. You know, because Gavin Newsom has admitted that he has learning disabilities. Honestly, I'm all for people with learning disabilities, but not for my president. I think a president should not have learning disabilities, okay? And I know it's highly controversial to say such a horrible thing. The president of the United States, Gavin Newsom, admitted that he has learning disabilities, dyslexia. Estas son las, yo creo, gravísimas declaraciones, totalmente ignorantes declaraciones del presidente de los Estados Unidos sobre la dislexia. Esto es increíble que el presidente de los Estados Unidos lo esté diciendo. Y no le contesta a Gavin Newsom. Yo estoy seguro que Gavin Newsom eventualmente le va a contestar, pero la esposa de Gavin Newsom, Jennifer Siebel, la esposa del gobernador, salió a defender a las personas que tienen dislexia y a denunciar al presidente por decir cosas que no son ciertas. I just witnessed Donald Trump's comments about learning disabilities and my husband, Gavin Newsom, and I honestly had to take a beat. Suggesting that someone with dyslexia, or any learning difference for that matter, is somehow less capable of leading or achieving is extremely ignorant and offensive. Dyslexia is not a measure of intelligence, in fact, quite the contrary, and learning differences do not determine someone's potential. On the contrary, some of the most successful leaders in business and the world have dyslexia. Day in and day out, Trump says things that make him unfit for office. He degrades our vulnerable communities, our institutions, even the Constitution itself. And somehow we're told to ignore it, turn a blind eye, pretend everything is normal. Guess what? It's not. And we're fed up. As someone who grew up in a Republican household, shame on the Republican Party for normalizing this vile specimen of a human being stationed at the top of their party. There are millions of kids in this country with learning differences who are already working twice as hard to keep up. Kids who are trying to believe in themselves. I know this personally. A few of my children learn differently. I see the emotions, the toll, the coping mechanisms, the extra hours, the grit it takes them every single day. And I know they're going to be fabulous. Learning differences don't make you less intelligent, they don't make you less capable, and they certainly don't make you less worthy of leadership. They make you special. And honestly, if we're going to talk about what's disqualifying in a leader, let's talk about that. A convicted felon, a man found liable for sexual abuse, a man notorious for degrading female journalists, a man with a track record for bankrupting businesses, a man whose name has shown up thousands of times in the Epstein files, a man who sends masked extremists to terrorize Black and brown communities and rip kids away from their families, the most corrupt president in our nation's history. Everything that Donald Trump represents is frankly beyond disqualifying. Y aquí la reacción de la esposa de Gavin Newsom, el gobernador de California, ante las verdaderamente ignorantes y falsas declaraciones del presidente Donald Trump sobre la dislexia. Esto va a generar, desde luego, un debate enorme a nivel nacional, pero discriminar a la gente por dislexia, como ha sugerido el presidente de los Estados Unidos, es totalmente inaceptable en un país como los Estados Unidos. Salto a Cuba. La noche de anoche fue terrible para los cubanos. 100% del sistema eléctrico colapsó. Más de 9 millones de cubanos han sido afectados. Estaba haciendo un poquito de investigación. En Cuba hay entre 5 y 6 plantas termoeléctricas que están funcionando y desde luego que necesitan de gasolina y combustible de otros países para poder funcionar. Estas son imágenes de La Habana, prácticamente en negro, porque no hay nada que pudiera verse en el 100% de la isla cuando el sistema colapsó. Desde luego, Cuba se ha quedado sin el suministro de petróleo por parte de Venezuela, se ha quedado sin el suministro de petróleo por parte de México ante las presiones o amenazas del presidente Donald Trump. Ya que estamos hablando de Cuba, Donald Trump dice que tan pronto tenga un poco más de tiempo para concentrarse en Cuba, que las cosas ahí van a cambiar, pero acaba de decir dos cosas muy fuertes Donald Trump. Primero, que él va a tener el honor, la traducción es mía, dice que él va a tener el honor de tomarse a Cuba. Repito, Donald Trump dice que va a tener el honor de tomarse a Cuba y que él puede hacer lo que quiera con Cuba. Yo nunca había escuchado a nadie hablar de esa manera. Entiendo que el sistema comunista es terrible, entiendo el sistema represivo de la isla,
pero hablar así del pueblo cubano es algo totalmente nuevo. Donald Trump hablando sobre Cuba. I think Cuba, I don't know, in its own way, if tourism and everything else, it's a beautiful island, great weather. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. They were for a long time. Yo creo que aquí lo importante es si él cree que taking Cuba, tomarse a Cuba, es la solución. ¿Cuál es la fórmula en Cuba? ¿Será la fórmula venezolana, es decir, afectar la economía, más no el sistema político, el sistema dictatorial? ¿O será la fórmula de Barack Obama, quien hace poco más de una década inició negociaciones comerciales con Cuba? ¿Cuál es la fórmula para tomarse a Cuba? Salto aquí a los Estados Unidos. Vamos a hablar de Robert F. Kennedy, el secretario de Salud, quien acaba de sufrir un rechazo fuerte de un juez. Robert F. Kennedy hace unas semanas había decidido que el número de vacunas que reciben los niños en los Estados Unidos se debería de reducir. Los médicos consideran que esto es una equivocación y un juez ha decidido que Robert F. Kennedy, el secretario de Salud, no puede imponer el número de vacunas en los niños de los Estados Unidos y no los puede reducir. Y aquí el debate es sumamente sencillo. ¿A quién le crees tú? ¿A un político como Robert F. Kennedy o le crees a los doctores? Yo le creo a los doctores. Un juez está de acuerdo en que hay que creerle a los doctores y ha eliminado por el momento la orden de Robert F. Kennedy de reducir el número de vacunas para los niños. Esta noche un partidazo de béisbol entre los Estados Unidos contra Venezuela. Venezuela le ganó sorprendentemente a los italianos. Yo no sabía que se jugaba también el béisbol en Italia, pero lo que más me llama la atención de todo esto es cómo le estamos llamando a este gran campeonato de béisbol a nivel mundial. Cuando se habla de The World Series, la serie mundial aquí en los Estados Unidos sobre el béisbol, a mí siempre me llama la atención porque hablan de la serie mundial, pero solo veo equipos norteamericanos. En cambio, este clásico mundial realmente tiene a los mejores jugadores de béisbol de todo el mundo. Yo sé que hay todo un debate, no les va a gustar lo que digo, pero me parece que la verdadera serie mundial es la que estamos viendo y la que veremos esta noche entre el equipo de los Estados Unidos y el equipo de Venezuela. Eso por una parte. Por otra, me llama muchísimo la atención. Ocurre también cuando México juega en partidos de fútbol, soccer aquí en los Estados Unidos, en donde el estadio se llena de fanáticos de los Estados Unidos y muchas veces en partidos importantes se llevan el partido al norte del país donde hay menos fanáticos mexicanos. Bueno, me parece que esto es ya imposible hacerlo en el Clásico Mundial de Venezuela en contra de los Estados Unidos, donde sin duda, yo estoy totalmente seguro, habrá más venezolanos que estadounidenses. Muy bien. Esto es lo que tenemos, son algunas de las principales noticias, pero ahora tengo una conversación, me parece interesante, sobre la guerra, sobre el papel de la religión, sobre los inmigrantes, con Samuel Rodríguez. Él es el líder de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano. Regularmente me gusta hablar con él para entender su punto de vista, y aquí la entrevista con el pastor Samuel Rodríguez. Así veo las cosas. Cada vez que ocurren cosas importantes aquí en los Estados Unidos, me gusta hablarle a líderes religiosos para que nos orienten un poco sobre cómo ven ellos las cosas y qué es lo que podemos hacer nosotros. Como saben, no soy necesariamente una persona muy religiosa, pero me parece muy importante saber lo que líderes religiosos opinan, y por eso hemos invitado una vez más al pastor Samuel Rodríguez, líder de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano. Samuel, gracias por estar aquí en el programa y gracias por ayudarnos a poner las cosas en perspectiva. Gracias, Jorge. Por supuesto. Quiero hablar contigo de migración, como siempre, y de muchos otros temas, pero antes quiero comenzar con el tema de la guerra. Estados Unidos, Israel ha iniciado una guerra contra Irán, estamos en la tercera semana, y me pregunto, como religioso, cuando llegan tus feligreses el domingo y quieren escuchar tu orientación, ¿qué les dices ante la guerra? Hay un trasfondo teológico, Jorge. San Agustín y otros más han marcado cómo justificar. Es decir, que hay dos tipos de guerras que acontecen sobre la faz de la tierra en respecto a la fe, el cristianismo. Guerras que tienen justificación moral, una imperativa moral
aún bíblica, y las guerras que no. Y tenemos que evaluar todas las guerras con ese tipo de lente. Hay justificación, hay algo que justifica esta intervención política del ejército estadounidense, de Israel y otros países que posiblemente se van a involucrar, o no. Mi trabajo como pastor es regresar a mi iglesia, y lo hice, y declarar una oración. La oración no era, Señor, ayúdanos a tener victoria en 24 horas. No era una oración de apoyar una idea o la otra. Es para la paz. Nuestro mandato sobre todo es siempre orar para que la paz se haga una realidad. La paz, el shalom es la palabra, la paz de Dios que reine sobre ese lugar. Y la protección de la gente inocente. Hay tanta gente inocente que en este momento está muriendo en esa guerra. En Israel, de igual manera, en Irán, aún personas que están envueltas en nuestro ejército. Y tenemos que orar por la protección de la gente inocente, de igual manera por la paz de Dios reinar sobre ese lugar. Una reconciliación, eso es lo que queremos ver. Pero cuando tienes, por ejemplo, estoy escuchando a los líderes islámicos en Irán decir que esta es una guerra en contra de los Estados Unidos, y luego, por supuesto, la visión norteamericana, que es totalmente distinta. Cuando dos religiones dicen que Dios los está protegiendo, ¿a quién le crees? Y ese es el problema, Jorge, porque eso es lo que provoca un gran signo de interrogación en las personas como posiblemente Jorge Ramos, que no están muy inclinados a una religión. Y estas cosas históricamente han detenido posiblemente el creer. Yo creo en un Dios 100%, creo en lo que Cristo hizo por mí en la cruz, pero yo llegué a Dios a través de la matemática y la ciencia, y la lógica, la razón, y luego mi experiencia de fe que me transformó. Pero no, porque ahora mismo los de Islam creen que lo que nosotros creemos en los valores judeo-cristianos, que es el trasfondo social político de esta parte del mundo, va en contra de lo que dice el Islam. Es una guerra. El presidente Trump y esta administración y Benjamin Netanyahu no lo están pintando nada como una guerra religiosa, lo están pintando como una guerra para quitarle la habilidad a Irán a tener armas nucleares. Pero no, podemos entender que en la otra parte del mundo lo ven de otra perspectiva, y nuestro trabajo es avanzar una narrativa de amor, de justicia, de la verdad y de lo que se llama la santificación. Righteousness and justice, truth and love. Salmos 89, versículo 14. Ese es el trabajo del pastor y de la iglesia cristiana. Cuando me hablas de guerras justificadas, no sé si es justo hacerte esta pregunta, pero si un soldado tiene la orden de matar, desde el punto de vista religioso, ¿se puede matar? Interesante, Jorge. Acuerdo de la justificación, es decir, desde el principio. Hablo desde el Viejo Testamento hasta aún siguiendo por el transcurso del Nuevo Testamento. Hay justificación en la Biblia para uno tomar una postura de una defensa propia. Y hay unos parámetros muy particulares para eso. Como defensa propia, perdón que te interrumpe. Sí. O sea, como defensa propia. Nada más como defensa propia. Defensa propia, alguien va detrás de tu familia, de tu familia, etcétera. Tú tienes el derecho bíblicamente para defender tu familia y defenderlo al máximo. Ahora mismo es la justificación que utiliza, no estoy diciendo que está bien o mal, es la justificación que está utilizando Benjamin Netanyahu. De igual manera, el presidente Donald Trump y esta administración en lo que están haciendo en contra de Irán. Ellos han dicho que esto ha sido, presidente Trump, esto ha sido una guerra de 47 años, desde 1979, desde la caída del Shah y la tomada de la embajada. Hasta este momento, y han dado datos de la cantidad de americanos que Irán, la matanza de americanos en las manos de Irán, a través del terrorismo, directamente, indirectamente, sus proxies, etc. Uno tiene que verlo de un lente de, ¿hay justificación sí o no? Ellos dicen que sí. Estados Unidos y Israel dicen, seguro, están a punto de invadir con armas nucleares. Y ahí se acaba todo, obvio. Por lo tanto, en este momento el gobierno está utilizando aún las frases teológicas para justificar el acto de lanzar guerra contra Irán. Ok,
Te dejo, vamos a dejar la guerra a un lado, Samuel. Déjame pasar al tema migratorio que siempre tú y yo hemos estado discutiendo. Recientemente te reuniste con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué es lo que me puedes contar de esa reunión? No, sí, lo que le puedo contar, porque ya usted sabe que tengo algunas cosas que no Hay puedo cosas contar. confidenciales, Sí, pero otras no. eso es correcto. Mira, mm, ok, le digo esto, ya estoy en la Casa Blanca y cuando estamos en la Casa Blanca en una reunión con líderes de fe y luego me dieron el privilegio de compartir mi persona, de compartir con el presidente Trump en su oficina y tuve esa oportunidad de compartir algunas palabras con él en respeto a nuestra comunidad de habla hispana. Le hablé, de eso yo no puedo compartir, pero le puedo decir lo siguiente. Cuando estuve en la Casa Blanca ese día, no digo como consecuencia de mi conversación, dicho sea de paso, no digo que fue como consecuencia de mi conversación. Lo que le digo fue que por coincidencia, en ese mismo momento donde estuve ahí presente, despidieron a Kristi Noem. Yo estuve ahí. La secretaria de Seguridad Interna, Sí, que está yo a cargo estuve de ahí. ICE, por supuesto. Que estaba en cargo de ahí, sí, sí. Y para mí fue algo positivo, Jorge. Porque ya usted conoce de los años que hemos conocido, sobre 20 años de nosotros estar conectados, con el aprecio que le tengo y el respeto. A mí me contaron algo. A mí la administración me dijo, Pastor Samuel, no vamos a deportar a la gente buena, vamos a deportar exclusivamente a la gente que está envuelta en la criminalidad, en las pandillas, que han cometido un delito, que han tocado a un niño, etcétera. Que yo estoy 100% de acuerdo en deportar a toda la gente que está envuelta en la criminalidad, que ha perjudicado nuestras comunidades, por supuesto. Pero me dieron una promesa que la gente buena, que la gente que ha estado aquí por 20, 25, 15 años, que son parte de nuestras iglesias, que están trabajando fuerte, que no están dependiendo del gobierno, que esta gente no se va a tocar. Y Jorge, lamentablemente se tocaron, Jorge. Deportaron gente buena. Deportaron gente buena. A muchas, miles, Y son miles. no, Samuel, tú lo Jorge, sabes. Detenidos sin orden de gente. aprehensión, han separado a miles de familias. Jorge, aún gente de nuestras iglesias, Jorge, las iglesias nuestras, como en Minnesota, se vaciaron. Perdieron 75% de sus feligreses los domingos. Yo estuve ahí con ellos. Por eso entonces lo que dicen muchos, Samuel, es ¿por qué hablas tú con Trump? ¿Por qué no lo criticas? No. Ya en varias ocasiones, con el respeto que la oficina se merece, así como lo hice con Obama y lo hice con Bush. Hay momentos privados donde yo puedo compartir mi sentir 100% de una forma que mi integridad se va a preservar y yo puedo regresar a mis niños y a mis nietos y decirles, no me tapé la boca, compartir la verdad. Y mis principios bíblicos fueron preservados y puedo acostarme con esa seguridad. Pero lo que se hace privadamente en conversación y en relación tiene fruto, Jorge. El acceso, yo creo que nosotros tener acceso a la Casa Blanca y tener conversaciones con el presidente es una bendición y una honra que yo no merezco. Es un privilegio que no merezco. Es por la gracia de Dios exclusivamente. Y yo creo que si Dios me tiene ahí es para abogar por la agenda del Cordero, la que acabo de mencionar, de Salmos 89:14, de amor, de verdad, de justificación bíblica, de esas cosas, esos valores y virtudes que nos unen, la imagen de Dios en cada ser humano, la paz. Y las conversaciones privadas tienen más fruto que un regaño público o de un discurso negativo públicamente. Lo creo. Que si yo hablo y a la misma vez yo vi una afirmación, no vengo, Jorge, para justificar al presidente. Lo que le digo es que el presidente despedir a Kristi Noem, las palabras que el presidente ha compartido conmigo directamente en respeto a vuestra comunidad han sido una súper afirmación de un compromiso que yo creo que todavía se va a lograr en respeto a una reforma migratoria. A ver, te planteo esto, Samuel. He hablado con otros líderes religiosos y no religiosos y yo creo que hay dos grupos. Hay una buena parte que está convencido de que la única manera de lidiar con Donald Trump y con ICE y con estas redadas totalmente inhumanas es una crítica directa al presidente para que el presidente sepa exactamente lo que están pensando y que hay que criticarlo. Tu posición durante años ha sido distinta. ¿Tú crees que el acceso tiene más resultados? Y yo lo que estoy viendo es que no hay tantos resultados, Samuel. Bien, buen punto, Jorge. El acceso con una crítica privada
o con una perspectiva distinta que se comparte con mucho respeto. O sea, prefieres no hacerlo Creo público, o sea, criticar al pero presidente en bueno, privado y no, prefieres no hacerlo público. yo he criticado a los tres presidentes públicamente cuando yo no he estado de acuerdo. Lo hice con Obama, con Bush y aún con el presidente Trump, con el video recientemente que pusieron. ¿Se acuerda la Casa Blanca que pusieron un video de Lions King? Que Lo pusieron vi, al sí, 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 presidente, lo vi. sí, de Obama, etc. Vayan a mis redes sociales. Yo fui uno de los primeros que dije, no, esto es racismo. Era Racismo. racismo, claramente racismo, Sí, presentando al sí, expresidente Barack Obama y a su esposa como sí, animales. Es sí, racismo. y lo dije, y lo puse, y lo dije, y lo compartí. Pero hay una forma de hacerlo, Jorge. Nuevamente, estamos luchando por unos resultados particulares. Y yo creo que estos resultados particulares se pueden lograr después cuando las cosas se hagan nuevamente con el respeto que la oficina se merece y también con una afirmación que corresponde con integridad con las acciones que se toman. La despedida de Kristi Noem, Jorge Ramos, creo para mí que fue un win, fue una victoria brutal para la comunidad nuestra, 100% y para nuestras iglesias. Y el senador que está entrando, Mark Wayne Mullins, no es cualquier persona, es una persona que asiste a una de nuestras iglesias. Pero no han So, detenido las redadas, Samuel, lo que yo digo. Entiendo lo que dices y entiendo que Kristi Noem hizo mucho daño a la comunidad latina, pero no han detenido las redadas continúan todavía. Entiendo que tú estás abogando a nivel privado junto con el presidente y crees que esa es una forma de hacerlo, pero en los resultados es donde yo no veo un cambio. Jorge, yo quiero ver ese cambio, necesito ver ese cambio. Han habido cambios, por ejemplo, en Minnesota. Las redadas han disminuido en Minnesota. Tom Homan entró, tuvo conversaciones, aún nuestros líderes estuvieron presentes. El pastor Sergio, que está ahí en Minneapolis, que tiene un ministerio muy lindísimo. Sergio estuvo Mesco, ahí ahora hablamos de presente. él, claro. Eso es correcto. Víctor estuvo ahí presente y en esos lugares donde entra Tom Homan y entró para disminuir las redadas y para cambiar el sentir en la atmósfera en ese lugar. En ese aspecto sí ha habido unas victorias temporeras por este momento hasta que entre Mark Wayne Mullins y reciba su nombramiento formal de parte del Senado. Yo creo que estamos rumbo al camino positivo. Estoy de acuerdo contigo, Jorge. Yo no niego. No niego que no estamos viendo los resultados que debemos de ver. 100%, estoy 100% de acuerdo contigo. Y estoy desesperado para verlo. Porque, Jorge, nuevamente, nuestra comunidad es una bendición, no es una maldición. La comunidad de inmigrantes es una bendición. Pero yo sé por qué Dios me tiene ahí. Y hay algunos, yo entiendo que hay algunos que me pueden criticar por eso. Y entiendo no es solamente el desespero, algunos que están molestos, ¿por qué no estoy públicamente lanzando, protestando? Porque en el acceso sucede el cambio. Si no hay conversación en la idea de Martin Luther King Jr., tienes que tener un lugar en la mesa. Tienes que tener una disponibilidad, un compromiso de estar sentado en la mesa. Si yo no tengo acceso en la mesa, ¿cómo voy a tener conversación? Si no hay conversaciones, ¿cómo van a haber cambios? Acceso, conversación y cambio. Ese es el modus operandi. Y eso es lo que queremos incorporar. Nuevamente, se van a frustrar conmigo algunos me celebran y no estoy aquí ni para la celebración ni para la frustración. Estoy aquí para abogar por un pueblo lindísimo que tiene propósito de Dios y vamos a lograr la meta. Hay un costo personal, entonces, Samuel, hay un costo a tu reputación. ¿Te le estás jugando? O sea, porque para muchos, Donald Trump y Kristi Noem y el nuevo secretario de Seguridad Interior no son vistos positivamente. No son vistos porque nos están persiguiendo, nos están ofendiendo, nos están acusando. O sea, no sé si el costo a nivel de reputación para ti pueda ser muy alto. Bueno, Jorge, nuevamente, con el respeto y aún la admiración que le tengo, sino aún más, aún cariño que le tengo, le digo lo siguiente, que mi reputación no es lo más importante. Cuando uno tiene un llamado y uno siente y está
convencido que ese llamado viene de parte de Dios. No era una forma de una locura, una cobertura personal que no tiene validad, sino cuando uno está 100% convencido y han habido frutos. Jorge, durante el transcurso de estos 25 años, esto es lo que hemos visto. Luchamos por un First Steps Act, por un acto. Tuve una conversación en la Casa Blanca con la familia Trump. De ahí, eventualmente, ha habido súper documentación de parte de los periódicos, la revista, Latinoland, María Araña, diferentes recursos que han dado cobertura y han escudriñado muy bien y han confirmado. Esa conversación eventualmente se convirtió en una ley, First Steps Act. Y las personas que salieron de cárceles por ese acto, una conversación sobre tener encarcelado personas que cometieron 3 delitos, no mataron a nadie, sino que vendieron marihuana aquí, esto, y se encarcelaron más en la década de los 80s y los 90s, y esa gente salieron. En otras palabras, el fruto de lo que Dios ha permitido nosotros lograr a través del acceso y las conversaciones, para mí es mucho más grande que cualquier reputación que Samuel Rodríguez podrá perder. Porque al fin del día podrán tocar mi reputación, pero no mi carácter. Y al fin del día, cuando mi integridad es más grande que mi influencia, nada podrá detenerme. Yo lo creo. Ese es mi compromiso. Y hay uno que pagó un precio más grande. Hay uno que pagó un precio más grande que Samuel Rodríguez jamás podrá pagar. Si pierdo mi reputación, pero mantengo mi carácter, descanso bien. Cuéntame, tus iglesias, Samuel, y las iglesias de la Conferencia Nacional, ¿son seguras? Tú me estabas hablando y me tocó ser testigo de las iglesias en donde los feligreses han dejado de ir los domingos porque no se sienten, no es que no se sientan seguros en la iglesia, sino no quieren ni siquiera salir de la casa hacia la iglesia. Ir a tu iglesia o a la de Sergio Amezcua en Minneapolis, ¿es seguro? 100%, y le digo por qué. En eso le puedo decir, yo tuve conversaciones fuertes, y digo fuerte, no que alcé mi voz o falté el respeto, pero que me puse fuerte en mi postura con la administración. Ellos me confirmaron, Pastor Samuel Rodríguez, aquí tiene 100%, y usted tiene cualquier derecho de ir a la prensa, gritar, saltar, lo que quiera. Si violamos esto, en ningún momento las iglesias se van a tocar. En ningún momento van a entrar iglesias. En ningún momento van a haber redadas en las iglesias. Aún me dijeron, Pastor Samuel, esto es una polémica de la izquierda radical con el compromiso de confundir y de poner un mensaje y un temor en la comunidad a propósito, con unos objetivos políticos. Pero no, las iglesias están protegidas. No digo que las iglesias no han sido perjudicadas, 100%, como lo acabo de mencionar. La asistencia en muchos lugares ha bajado a una gran cantidad, pero las iglesias sí están seguras. Las iglesias están seguras. Si eso acontece, eso cambia la conversación a otro nivel. Déjame terminar con esto, Samuel. ¿Cómo vienen los próximos 2 o 3 años? Yo tengo una posición quizás un poco pesimista de que las cosas no van a mejorar, que al contrario van a continuar las redadas. Un activista en Minneapolis me decía que las redadas han cambiado efectivamente, como tú dices, pero ahora son redadas silenciosas. Mi temor es que continúan las redadas, que sigan separando a familias y que sigan deteniendo a personas que no tienen un récord criminal. Estaba viendo algunas estadísticas. La mayoría de los detenidos no tienen un récord criminal. Así que mi posición que los próximos 2 o 3 años es muy duro y que estamos en medio de la tormenta, pero no sé cómo lo veas tú. Lo veo por los lentes de las primarias. Me explico. Va a haber un resultado político, 100%. El voto hispano que votó 46 a 48% en favor de Trump. Cerca del 50% de todos los latinos votaron por Trump. 54% de todos los hombres votaron por Trump. 68% de todos los latinos protestantes votaron por Trump. La mayoría votaron por Trump. Ahora están perdiendo ese voto, Jorge. Y lo están perdiendo en una forma que esto es lo que viene ahora, midterms, estas elecciones del medio tiempo que van a acontecer en noviembre, van a cambiar aquí en lo que corresponde con la inmigración. Hay 3 cosas que posiblemente podrán perjudicar a esta administración en este momento: la guerra en Irán, la economía y la inmigración. Esas 3 cosas. Y si están dispuestos a sacrificar el voto latino por múltiples generaciones y entregárselo perpetuamente a la izquierda de la política estadounidense, van a seguir las redadas a todo poder sin tener ninguna preocupación sobre la gente inocente. Vamos a ver. Hay consecuencias políticas que no se van a negar.
Por lo tanto, dijiste que tú crees que estás un poco pesimista. Yo estoy al otro lado. Yo creo que van a haber algunas órdenes ejecutivas sobre DACA, sobre visas religiosas y otras cosas. Posiblemente, no digo porque el presidente me lo contó, no, digo porque por lo que está aconteciendo políticamente. Creo que también con la entrada de Markwayne Mullins, creo que va a haber un empuje para una reforma migratoria. Y creo ¿De que verdad? la ley dignidad, ¿De verdad que crees, creo que crees sí, que hay porque posibilidad es de que la legalizar a política, millones? porque si van a perder elecciones por los próximos 18, 16 años, 8 años, 16, 24 años, va a haber un despertar algo va a acontecer en este país. Y el Partido Republicano Conservador lo va a reconocer y lo está reconociendo. Y creo que la ley dignidad de María Elvira Salazar tiene la mejor posición en este momento de ser la plataforma, sino el trasfondo legislativo para avanzar la reforma migratoria. Termino con esto, es muy pronto todavía en la semana, pero ¿desde cuándo empiezas a planear tu sermón para el domingo? ¿Y con qué ideas estás trabajando? Que si yo fuera el domingo a tu iglesia, ¿qué voy a escuchar? Comienzo desde el lunes. El lunes hacia el sábado por la noche, en mi equipo se molesta conmigo porque muchas veces envío el sermón el sábado para hacer las gráficas y todo, porque es un proceso. Estoy trabajando una serie en este momento que se llama Dios tiene una pregunta para ti. Y estoy tratando con todas las preguntas de Dios, aún con Adán. ¿Dónde estás, Adán? Como si Dios no supiera, ¿verdad? Obvio que él sabía. Más para Adán tener revelación. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? En otras palabras, ¿quién te llenó de vergüenza? ¿Quién? Y ahora este domingo le voy a predicar lo que Dios le preguntó a Moisés. Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Y es una pregunta de parte de Dios para cada uno de nosotros, de no esperar que Dios ponga algo en tus manos, sino de trabajar con lo que ya tienes para hacerlo bien, para avanzar una agenda de amor, de verdad y de justicia. ¿Te lo memorizas, Samuel, o usas teleprompter? ¿Cómo haces? ¿Cuánto dura tu sermón, más o menos? 29 minutos tiene que durar porque tenemos múltiples servicios, uno detrás de otro, y no tengo remedio, mi equipo me quita el micrófono. 29 minutos, ¿memorizas los 29 sí. minutos? No. Estoy memorizando el sermón, pero los puntos más contundentes lo tengo en un iPad. Okay. Y lo comparto de un iPad y el equipo mío tiene un monitor como un teleprompter allá arriba para esos puntos claves. Pero así lo hacemos. Listo. Samuel, gracias por conversar con nosotros. Gracias por siempre estar dispuesto a hacerlo. Para mí, gracias. Gracias, Samuel. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Igual, Jorge, gracias. Muchas bendiciones. Y ahora tenemos sus comentarios. 6 comentarios sobre el reporte que tuvimos ayer desde La Habana con una gran periodista que, a pesar del miedo, sigue reportando con valentía. Varios de sus comentarios sobre Cuba. Dice el primero: Jorge, buenas noches, se saluda desde Atlanta. Realmente es triste ver cómo un expresidente quiere que se le ayude a una dictadura porque para nada es para el pueblo. Se refiere al apoyo de López Obrador a la dictadura cubana. Y todos los que defienden esa opinión deberían irse a vivir a Cuba y después nos cuentan. Gracias por tu información y gracias a la periodista en Cuba. Bendiciones. El segundo comentario de Isabel Díaz dice lo siguiente: hay que vivir en Cuba para conocer la verdad. Las necesidades no solo de combustible, sino también la hambruna, la falta de medicinas y de viviendas. Los niños, las embarazadas y las personas mayores no tienen los cuidados ni la alimentación adecuada. En fin, necesitaría mucho tiempo para explicarles el desastre de ese país. Nelson Rojas dice lo siguiente: esas reglas de invertir por cubanos en el exterior no son nada nuevo. Algunos renunciaron a la ciudadanía de Estados Unidos como condición para invertir en Cuba y con el tiempo lo perdieron todo. Es un país cuyo sistema jurídico no es fiable. Sin Estado de Derecho no resulta atractivo para los inversionistas. Emilio Peralta nos escribió lo siguiente: ni con 1000 apagones ni con 1000 desconexiones del sistema podrán evitar que el mundo sepa la realidad de extrema pobreza y represión que está viviendo el pueblo cubano. Debe ocurrir algo urgente, si no, ese pueblo morirá de hambre, escasez y sed, porque ni agua potable hay, sin electricidad no hay nada. Digna Álvarez dice lo siguiente, en esto coincidimos todos: 1000 felicitaciones para esa reportera en Cuba, mi mayor respeto. Reportar en estos momentos de forma independiente en Cuba es muy difícil, pero lo estamos tratando de hacer aquí en Así Veo las Cosas. Y Graciela Gómez dice lo siguiente, terminamos con esto: es increíble que la gente en Cuba esté pasando por esto en tiempos de tanta tecnología moderna e impresionante y todavía vivan con tanta represión, un gobierno con tanta ignorancia que no cambia y con los siglos.
Vamos a ver si hay algún cambio en Cuba. Creo que todos estamos esperando estar pronto en una Cuba libre. Gracias por estar ahí, gracias por estar del otro lado, porque gracias a ti yo puedo estar aquí, pero sobre todo gracias por confiar en nuestro periodismo. Así veo las cosas.